Hola, ¿qué tal? Yo soy Henry Acevedo, estudiante de electromedicina, y hoy voy a hablar sobre lo que es la electrónica de potencia. La electrónica de potencia es la parte de la electrónica encargada del estudio de dispositivos, circuitos y sistemas justamente para el procesamiento, el control y conversión de la energía eléctrica. De la electrónica de potencia también podemos hablar que ya ha alcanzado un gran nivel tecnológico en lo que es la actualidad, siendo así utilizada para controles de calor, controles de iluminación, controles de motor y sistemas de propulsión de vehículos, entre otros. La electrónica industrial es la adaptación de sistemas electrónicos de potencia adaptado a procesos industriales. Como vemos a continuación, las partes fundamentales de un equipo electrónico de potencia son que tenemos la energía eléctrica de entrada al circuito de potencia, el cual él va a enviar alimentación e información a un circuito de disparo, que es el circuito auxiliar, el cual también lo va a recibir para enviar desde su circuito de control las señales de gobierno al mismo circuito de potencia, dándole así a los dispositivos semiconductores una entrada de fase hacia la carga, como un control. La clasificación de convertidores estáticos de energía según su fuente de alimentación. Como podemos observar también en esta imagen, tenemos que son alimentados desde alterna, tienen rectificación hacia troceadores o reguladores en DC o continua, indiferentemente. Pueden utilizarse grandes motores o ejemplo, como tenemos aquí, que hay convertidores de AC que también van en AC. O como tenemos acá ejemplo, un convertidor que va de AC a DC, de DC a DC o de DC a AC. Como ejemplo, la iluminación o un bombillo. Los convertidores de potencia de acuerdo a su conmutación. Tenemos dos, como lo son la conmutación natural y la conmutación forzada. La conmutación natural es cuando la fuente de tensión primaria presenta uno de los lados del convertidor, el cual facilita el paso a corte de los semiconductores. Además, dichos semiconductores pasan a conductores a fase con la frecuencia de la tensión de entrada. La conmutación forzada, cuando los conmutadores contables son llevados a corte y conducción a frecuencias mayores de la frecuencia de la red, troceadores, inversores y onduladores autónomos. ¿Cuáles son las características básicas de cada uno de los convertidores de potencia? Tenemos que son el rectificador no controlado, el cual es el que transforma la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje constante. El rectificador controlado es el que transforma la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable. Reguladores de AC transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente alterna de voltaje variable. También tenemos los cicloconvertidores, los cuales son reguladores o convertidores directos de alterna de distinta frecuencia. Aplicaciones industriales de los convertidores de potencia. Nuevamente hablamos de los rectificadores, que son alimentados de todo tipo de sistemas electrónicos, donde se necesita energía eléctrica de forma continua. Tenemos reguladores de alterna, con calentamientos por inducción, control de velocidad de motores de inducción, también equipos para procesos de electrodeposición. Troceadores, los cuales tienen alimentación y control de motores continua. Dispositivos de potencia. Tenemos el diodo de 4 capas. El diodo de 4 capas o diodo Shockley es un dispositivo
compuesto por 4 capas semiconductoras. NPN esencialmente es un dispositivo de interruptor. Como lo podemos observar allí en la imagen, tenemos sus paticas, por así podríamos decirlo, o sus pines, que es el ánodo y el cátodo. También las diferentes simbologías, la estructura equivalente y el modelo de conducción. Tenemos el diodo de corriente alterna, conocido como el DIAC, que es un dispositivo semiconductor, el cual se utiliza en corriente alterna y su comportamiento es como un diodo, con la particularidad que conduce en ambos sentidos. Dispositivos de potencia. Tenemos el tríodo para corriente alterna, TRIAC. Y también tenemos el circuito equivalente del TRIAC. Dispositivo de potencia. Tenemos el tríodo para corriente alterna TRIAC, el cual sus aplicaciones son para controles de velocidad de un ventilador eléctrico o para controles de pequeños electrodomésticos. El tipo de disparo está disparo por corriente directa y disparo por corriente alterna. El disparo por corriente directa, en este caso, es la tensión de disparo que proviene de una fuente de tensión continua. Y el disparo de corriente alterna se puede realizar mediante el empleo de un transformador que suministre la tensión de disparo. Ahí tenemos el circuito equivalente. Los dispositivos de potencia. El tiristor de desactivación por compuerta GTO. Es un dispositivo de electrónica de potencia que puede ser encendido por un solo pulso de corriente positiva en la terminal, puerta o gate, que en este caso gate es gatillo. Ahí podemos observar el circuito equivalente y las aplicaciones que son para carga de baterías, fuentes de poder y excitación en máquinas sincrónicas. El fototransistor es un elemento electrónico que se basa en la luz como el mecanismo de control de compuerta y regulador de corriente. Allí podemos observar sus partes, ¿sí? También el modo de funcionamiento, pues el fototransistor funciona porque la luz que incide sobre el semiconductor libera electrones. Que hace que la corriente fluya en la región de la base. Sus tipos y usos son usados comúnmente en sensores de proximidad o de movimientos, acompañados de un emisor de luz, ya sea visible o infrarroja. El optoacoplador es también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente. Es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. Las partes son: el dispositivo tiene 2 diodos, uno en una fuente o emisor de luz, generalmente un diodo emisor de luz LED, y otro es un fotodiodo que actúa como fotosensor. Su funcionamiento, el funcionamiento del fototransistor, en este caso optoacoplador, formado por un LED y un fototransistor. La tensión de la fuente izquierda y la resistencia en serie establece una corriente en el LED emisor cuando se cierra el interruptor. Si dicha corriente proporcional, adecuada al incidir sobre
fototransistor los actuará generando una corriente en la resistencia 2. De este modo la tensión de salida será igual a 0. Tipos y usos. El uso del optoaislador es para balástados de lámpara, reguladores de luz, controladores de válvula o de motor. Y tipos en general hay diferentes tipos que se distinguen por su diferente etapa de salida. En avances tecnológicos de los dispositivos de potencia, los semiconductores de potencia desempeñan una función importante en la conversión energética. Una amplia gama de dispositivos electrónicos comunes como teléfonos inteligentes, ordenadores, de sistemas fotovoltaicos y vehículos eléctricos. La compatibilidad electromagnética en los equipos médicos. ¿En qué consiste la compatibilidad electromagnética e interferencia electromagnética en los entornos hospitalarios y su implicación en el equipamiento electromédico? Pues la creciente afluencia de personas en el entorno de los servicios clínicos hospital con sistemas de telecomunicación vía radiofrecuencia puede generar, y de hecho genera, problemas en el correcto funcionamiento de equipos electrónicos. Categorías de los problemas de interferencia electromagnética en el equipamiento electrónico. En este caso, se han descrito algunas de estas, como lo son ningún efecto sobre el equipo,